Advertencia: el presente episodio contiene descripciones de violencia física, sexual y verbal que podrían resultar incómodas para algunas personas. Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. De acuerdo con la encuesta nacional sobre las dinámicas de las relaciones familiares publicada en 2016, el 1.1% de las mujeres mayores de 15 años habían sufrido violencia sexual al interior de sus familias. De estas, alrededor del 90% había optado por no denunciar las agresiones sufridas, básicamente por miedo, vergüenza o porque sospechaban que no les creerían y las culpabilizarían. La violencia sexual intrafamiliar es un tema complejo y ciertamente escabroso. Los estudios históricos dedicados al estudio y la comprensión de las transgresiones sexuales en México no han logrado plantear con suficiente claridad los procesos sociales y culturales que enmarcan el sexo coercitivo en el ámbito familiar. Esto se debe sin duda al pertinaz silencio social que acompaña estas violencias y que impide que quede registros de ellas en los archivos. Sin embargo, no todas las violencias pueden ser silenciadas. Por ello, en este episodio, de la mano de la extraordinaria historiadora Marta Santillán Esqueda y con la ayuda de mis compañeras Amanda Rivera y Regina Lira, conoceremos la historia de la joven María Antonieta Ramírez, quien, en el México de mediados de los años 30, decidió no guardar silencio ante la violencia sufrida al interior de su familia. Yo soy Israel Rodríguez y en nombre de todas y todos los que integramos este equipo, les doy la más cordial bienvenida a un nuevo episodio de Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Comenzamos. El sábado 30 de junio de 1934, alrededor de las 4 de la tarde, los zapateros Leonardo Montealbán y Alonso Oviedo fueron a buscar a Jesús Rivero a casa de su novia, María Antonieta. Tocaron a la puerta de la vivienda número 13, pero no les abrieron. Desde afuera oyeron un altercado. Eran dos voces, una de mujer y otra de hombre. Insistieron, pero seguían sin abrirles. Entonces decidieron guardar silencio y se pegaron a la puerta para averiguar si la voz masculina era la de Jesús, aunque también querían enterarse lo que estaba pasando dentro. Pronto quedaron convencidos de que el hombre al otro lado de la puerta no era Jesús, y nunca pudieron dar cuenta de si la voz femenina era la de su novia, porque a ella nunca la habían conocido. Leonardo aseguró haber escuchado que el hombre al otro lado de la puerta decía: «Si no te vas conmigo, mataré a ese flaco hijo de la chingada y de paso a ti». Alonso, el otro zapatero, tiene el recuerdo de una voz de mujer totalmente alterada. De pronto, la curiosidad de los zapateros se vio abruptamente interrumpida por el estallido de una pistola. Estupefactos, vieron que la puerta se abrió de golpe y se apartaron. María Antonieta salió completamente pálida, atónita por lo sucedido. Le preguntaron sobre lo ocurrido al otro lado de la puerta, pero ella se marchó sin siquiera tomar en cuenta la presencia de los zapateros. Los vecinos avisaron enseguida a las autoridades. Al poco tiempo, se presentó el personal del Ministerio Público. El occiso tenía una herida de bala en el cráneo y sostenía en la mano derecha una pistola. Los médicos aseguraron que la herida producida por proyectil de arma de fuego fue lo que causó la muerte del sujeto. Los especialistas localizaron el casquillo perteneciente a la pistola que empuñaba el occiso, con lo que se evidenciaba que había sido en ese mismo lugar donde se produjo el disparo. En el cuarto de vecindad donde ocurrieron los hechos vivían María Antonieta, su hermana y su madre, María Luisa Guerrero, quien no había contado con la ayuda de los respectivos padres de sus hijas cuando éstas llegaron al mundo. Ahora la señora María Luisa trabajaba largas jornadas empleándose como sirvienta de entrada por salida y estaba agradecida de contar al menos con un cuarto al cual regresar a dormir con sus hijas. Sobre la situación de estas mujeres nos cuenta un poco la historiadora Marta Santillán. La vida de las sirvientas en aquellos años, en la primera mitad del siglo XX, cuando se está sentando las clases medias en México, estaban rodeadas de muchos abusos. Es decir, si bien por un lado formaban parte de la familia, también por otro eran situaciones de vida muy complejas para la mayoría. Muchas de estas mujeres venían de provincia, eran indígenas, unas apenas hablaban español,
De pronto se encontraban solas, viviendo fuera de sus entornos comunitarios, lejos de su familia e insertadas en una familia y supeditadas prácticamente a lo que aconteciera en torno a esa familia. En este contexto se daban muchos abusos laborales, dado que las leyes laborales de la época, y me parece que hasta la fecha incluso, no protegían a las mujeres en el servicio doméstico. Y también había muchos abusos personales, individuales que vivían, y entre ellos sexuales. Un ejemplo de la violencia que experimentaban estas mujeres fue el caso de María Luisa. Ella conoció a Encarnación Ramírez, el padre de María Antonieta, cuando trabajó como sirvienta en la casa de los Ramírez hacía 20 años. Como todas las empleadas que caían en aquel hogar, María Luisa fue presa del muchachito de la casa, quien por voluntad o por fuerza las hacía sus amantes. Después de la seducción, vino el embarazo y luego el abandono. Y es que además de enfrentar las seducciones, el acoso o el franco abuso sexual, las mujeres que trabajaban en el servicio doméstico debían encargarse de la crianza y manutención de los hijos resultado de aquellos ataques. El caso de María Antonieta no fue distinto, pues ella conoció a Encarnación Ramírez, su progenitor, hasta la edad de 9 años. Desde ese momento, comenzó a quedarse en casa de su mamá por temporadas. Aquellas estancias de Encarnación se convirtieron en un importante apoyo económico para la familia, ya que comenzó a pagar la renta del cuarto de vecindad donde vivían. Después, a la edad de 15 años, María Antonieta conoció a su medio hermano. Un día, su padre se presentó con Andrés, un joven de 16 años que trabajaba en los telares de su padre en Santa Cruz de Galeana, Guanajuato, y que viajaba a la Ciudad de México para vender ropa interior, de modo que a partir de ese momento se quedaría a vivir en casa de su media hermana por temporadas. Regresando a los hechos ocurridos en junio de 1934, el especialista en criminalística determinó que el occiso no se había suicidado. El perito consideró que por la trayectoria de la bala alguien más había disparado. Luisa y sus hijas fueron llamadas por las autoridades para presentarse en la estación de policía, donde María Antonieta declaró al agente ministerial lo que había pasado ese día al interior de la puerta, tras lo cual fue detenida. María Antonieta declaró que aquel día 30 de junio por la tarde se encontraban en el cuarto de vecindad ella, Andrés y María de Jesús, su otra hermana. Al terminar de comer, María de Jesús fue a comprar unos raspados, por lo que María Antonieta y Andrés se quedaron solos. Él aprovechó la ocasión para insistirle enérgicamente a su hermana lo que llevaba meses pidiéndole, que se fuera a vivir con él como su mujer y que si no lo hacía, mataría a su novio Jesús. Ella estaba decidida a terminar con este problema. Pero, ¿cómo fue que llegaron a esta situación? Todo comenzó en mayo de 1933, cuando María Antonieta tenía 18 años. Encarnación la mandó llamar para que viajara a Santa Cruz de Galeana, pues requería otro tipo de ayuda a la que podía brindarle su hijo. Se hospedó en una casa que servía de bodega para los telares y donde habitaban Andrés y una hermana de él. A los 2 meses de su arribo a Santa Cruz de Galeana, María Antonieta quería volver desesperadamente a la Ciudad de México. Sin embargo, consiguió los recursos hasta finales de julio. Su tranquilidad duró poco. Andrés apersonó a los pocos días, y a partir de entonces continuaron las intermitentes e inesperadas estancias de su hermano en casa. En mayo de 1934, por primera vez él llegó portando 2 armas de fuego. Al igual que los meses anteriores, Andrés le insistía a María Antonieta que se fuera a vivir con él. Ella se negaba a tal solicitud, pues le parecía totalmente absurda, asegurándole que no lo quería. Pero Andrés no se daba por vencido. María Antonieta estaba cansada y cada vez más enojada. Además de las insistentes y vehementes demandas de su hermano, ahora la amenazaba con que si la volvía a ver con Jesús, la mataría. María Antonieta, desesperada, logró tomar una de las pistolas y la escondió debajo de la vitrina. Aquel sábado, cuando María de Jesús se fue por los raspados, María Antonieta trató de ser amable y razonable con su hermano. Estuvieron hablando y escuchando la vitrola, pero Andrés continuaba intimidándola. En algún momento, Andrés decidió ir a recostarse a la cama, recargó la cabeza en un cojín de la piecera y colocó una revista sobre su rostro. Una idea rondaba la cabeza de María Antonieta y comprendió que no podía perder aquella oportunidad. Estaba fatigada y atemorizada por los constantes hostigamientos de su medio hermano y por sus amagos de matar a Jesús. Aprovechó que Andrés se acostó en esa posición y que no la veía, pues estaba entretenido mirando la revista. Entonces fue a la vitrina por el arma, caminó lentamente hacia él, llena de temor y sin mucha claridad de lo que hacía. Se paró a un costado de Andrés y cuando estuvo a una distancia corta, le apuntó en el cuerpo o la cabeza y disparó. El
el cuerpo de Andrés rodó inmediatamente al suelo borboteando sangre. Le colocó la pistola en la mano derecha y fue corriendo a buscar a su hermana para avisarle que Andrés se había matado. Pero, ¿por qué cometería María Antonieta un crimen así? Para saberlo, tenemos que regresar un año atrás, a una mañana de domingo de mayo de 1933. Aquel día, allá en Santa Cruz de Galeana, Andrés notó que le faltaba un botón a su camisa. Llamó a María Antonieta para que le arreglara el desperfecto. Con el torso descubierto, él le pidió que cosiera el botón faltante. María Antonieta así lo hizo. Al devolverle la camisa arreglada, su hermano se la puso enseguida y con una sonrisa traviesa comenzó a jugar de manos con María Antonieta. Ella consintió porque no consideró que Andrés tuviera alguna intención más allá de la mera diversión. En medio de las risas y el manoteo, él le amarró las manos por detrás de la espalda. Ella no protestó ni realizó esfuerzo por soltarse. Para ella era parte del juego. Acto seguido, Andrés la aventó al suelo, le alzó la falda y comenzó a aflojarse los pantalones. Para María Antonieta, el divertimiento terminaba. En su declaración ante el juez, María Antonieta fue breve pero clara. Al notar ella lo que él pretendía hacer, le suplicó y le tiró de puntapiés para evitar la violación. Gritó tan fuerte como pudo, pero Andrés no se detuvo. Pidió auxilio, pero nadie le ayudó. Ese día era domingo y todos los vecinos se habían ido a misa. Finalmente, Andrés se detuvo, se incorporó y le pidió que se fuera a vivir con él. Le dijo que estaba dispuesto a robarle dinero a su padre para que se fueran a vivir juntos. María Antonieta, tirada en el suelo, así como la había dejado Andrés, sintió que el odio se sembraba en ella. Tras haber sufrido abuso sexual por parte de su hermano, María Antonieta optó por guardar silencio y encontrar la manera de irse lo antes posible de Santa Cruz de Galeana para alejarse de Andrés. Llena de vergüenza y culpa, decidió no contarle a nadie lo sucedido ni denunciar ante las autoridades la agresión que sufrió por parte de su hermano. Para entender un poco mejor por qué María Antonieta decidió no denunciar, escuchemos lo que nos dice la historiadora Marta Santillán. Bueno, la violación es un tema para la historia, bueno, y socialmente, incluso en la actualidad, pero para la historia es un tema bien complicado. En primer lugar, bueno, porque la violación que entendemos es una relación sexual en donde un hombre forza a una mujer, ¿no? Con violencia, y esto es un delito y está castigado desde el Código Penal de 1931, bueno, en los códigos anteriores también, pero aquí está castigado. Lo cierto es que más allá de que esté castigado penalmente y que se castigaba poco, por cierto, socialmente hay un gran silencio en torno a la violación. Bueno, en primer lugar porque, bueno, las mujeres sufren culpa, sufren pena, pueden ser menospreciadas socialmente y todo eso lleva a que se denuncie poco. Lo que los historiadores hemos encontrado en esta primera mitad del siglo XX, por ejemplo, es que muchas de las acusaciones de violación normalmente se cambian o se cambiaban, por lo menos hasta los años 40, se cambiaban por una acusación de estupro. El estupro es cuando había una relación sexual con una mujer virgen, no necesariamente con violencia, pero con una mujer virgen. Este delito solo se perseguía por acusación, no de oficio, es decir, es un delito que, aun cuando las autoridades sepan que existen, no lo pueden perseguir si no hay una denuncia particular. El estupro, lo que está protegiendo el estupro es la virginidad de la mujer. Entonces, si el estuprador se casaba con la mujer violentada, digamos, con esta mujer que perdió su virginidad, se levantaba el delito, ya no había un delito que perseguir. Entonces, muchos de los casos de violación lo que se ha encontrado es que son cambiados en el transcurso del proceso por estupro y se negocia un matrimonio. Hoy en día esto nos puede parecer totalmente terrible, pero justamente lo que sucedía o lo que podemos ver los historiadores y hay que tener muy claro es que desde el siglo XIX, pero sobre todo todavía para estos primeros años de las décadas del siglo XX, de estas primeras décadas del siglo XX, lo cierto es que esta mujer ya, digamos, caída, que ha perdido su virginidad de manera violenta a través de un matrimonio, pues se podía restituir socialmente. Esta práctica, esta práctica social, ciertamente delictiva, judicial, pero también social, lo que nos deja ver es el silencio, o nos permite entender el silencio que hay detrás de los delitos sexuales, sobre todo de la violación o del incesto, por ejemplo. El silencio femenino en torno a la violación se imbrica con el estigma social, la culpa y la vergüenza femenina. Las mujeres violadas solían sentirse responsables del abuso que padecieron.
al mismo tiempo que se consideraban a sí mismas menos valiosas por haber sido ultrajadas, máxime si en el acto habían perdido la virginidad, tal como le sucedió a María Antonieta, quien aseguró que antes de la violación no había tenido relaciones sexuales. Por lo tanto, el ataque de Andrés derrumbaba también la posibilidad de que ella pudiera casarse con su novio Jesús. Tras la agresión sexual de su hermano, María Antonieta se limitó a pedirle a su padre que la mandara de regreso a la capital porque había tenido un disgusto con Andrés. El apoyo económico de su padre tardó casi 3 meses y ella volvió a casa de su madre a principios de agosto. Fueron meses terribles. La presencia de Andrés, la lejanía de su madre y su hermana, la soledad, la vergüenza, la culpa, la incertidumbre y el fracaso de su noviazgo con su pareja por haber perdido la virginidad atormentaban a la joven. Así, callada y sin decir nada, fue como regresó a la Ciudad de México. María Antonieta terminó definitivamente la relación de noviazgo con Jesús. Poco a poco se fue alejando de él porque se negaba a confesarle la verdad. Jesús no supo más de ella hasta que, tiempo después, se le encontró en la calle. Entonces le pidió a María Antonieta que se casaran. Ella le respondió que no quería dejar a su madre, aunque en realidad lo que no quería era revelarle el motivo real de su negativa, pues temía que Jesús la rechazara. Pero el silencio no solo lo guardaba María Antonieta. Unos meses antes del homicidio, María Luisa, su madre, recibió una carta de Encarnación que la disgustó mucho. A partir de entonces, le pedía constantemente a Andrés que no se quedara en su casa, pero él respondía siempre que no quería irse porque deseaba ayudarlas económicamente, pues Encarnación había dejado de mandar el dinero que servía para pagar el cuarto de vecindad donde vivían. Probablemente Encarnación se había enterado del ataque de Andrés a María Antonieta. Sin embargo, en su declaración ante el juez, dijo ignorar lo que se decía que había pasado entre los dos hermanos. De hecho, durante el juicio, en las declaraciones tanto del padre como de la madre, nunca se hizo explícito el tema de la relación sexual como un asunto de abuso de Andrés sobre María Antonieta. A lo mucho, se hablaba de que él la había deshonrado, sin explicitar violencia de ninguna índole. Bueno, habíamos platicado hace rato sobre el silencio en torno o la falta de denuncias en torno a la violación. Bueno, pues ahora hay que imaginar que era mucho más grave aún, ¿no? Cuando se trataba de una violencia sexual intrafamiliar. Al día de hoy, varias investigaciones sociológicas y antropológicas demuestran lo férreo que es este silencio por muchos motivos y que, por supuesto, tiene en una situación de suma desventaja a niños, niñas y mujeres. María Eugenia Sánchez Calleja, una historiadora que ha estudiado la delincuencia infantil o la situación de niños de la calle en los años 20, lo que ha encontrado y que se replica hasta la actualidad es que el abuso sexual a niñas, ¿no?, generalmente venía del ámbito familiar, es decir, varones cercanos a la familia, tíos, primos, sobrinos, compadres, vecinos, son quienes abusan sexualmente de las niñas en los años 20, pero esto sigue sucediendo hasta la fecha. Vamos a una pausa y volvemos. ¿Quieres conocer más actividades sobre historia de las mujeres e historia de género? Te invitamos a visitar la página mujeres.históricas.unam.mx. Este es un espacio virtual construido por el Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM que tiene como propósito contribuir al estudio de la historia de las mujeres. En él podrás encontrar ensayos, artículos, libros y material audiovisual producto de la investigación que nuestras académicas han realizado a lo largo de 70 años de historia. Además, el Instituto de Investigaciones Históricas permanentemente realiza cursos, talleres y diplomados sobre historia de las mujeres. Esta oferta académica está disponible en www.historicas.unam.mx. Continuamos. El agente del Ministerio Público presentó su acusación y solicitó que María Antonieta fuese condenada por homicidio calificado. El 13 de abril de 1935 se dictó sentencia. Los jueces no consideraron que existiese la traición, pero sí las agravantes de alevosía y ventaja, puesto que Andrés estaba recostado y distraído cuando ella le disparó en la cabeza. Estos fueron elementos suficientes para darle a María Antonieta una condena de 13 años de prisión por homicidio calificado. La defensa apeló, argumentando la violencia sexual de que la inculpada había sido objeto. Sin embargo, demostrar un acto de violación al interior de una familia en el México de los años 30 no era una tarea sencilla.
Otra cosa importante en torno al delito de violación es que no hay agravantes cuando el violador es un familiar. ¿Qué quiere decir esto? Que da igual que sea un desconocido el que viole a una mujer o a una niña a que sea un tío, reciben el mismo tipo de castigo. Y esto es muy fuerte porque, por supuesto, oscurece mucho más las violencias sexuales intrafamiliares. Hacia los años 60, en 1967 exactamente, hay una reforma al Código Penal y se aumenta la pena de 6 meses a 2 años extra al castigo que se le otorgue al violador en caso de que éste sea un familiar. La figura del hermano violador, hay que decirlo, aparece como tal con mucha más pena hasta 1991. Ahora, este contexto jurídico ligado a estas formas de relaciones sociales dentro de la familia, lo que termina haciendo es, a través de la figura del incesto, ocultar aún más la violencia sexual intrafamiliar. ¿Por qué? Porque el incesto es el delito que castiga las relaciones entre parientes, pero son relaciones consensuadas. Entonces, en muchos de los casos se castiga el incesto y no una situación de abuso, no una violación. Y en los casos de incesto, pues se castiga a los dos participantes de la supuesta relación consensuada. Y hay que decir que el incesto se sigue considerando como figura penal hasta el día de hoy en el Código Penal Federal, al menos, sin ningún tipo de cambio ni de reforma. Y esto yo creo que es algo que las feministas siguen debatiendo al día de hoy, porque el hecho de que exista la figura del incesto no permite ver las situaciones de abuso dentro de una familia, las situaciones de abuso sexual interior de una familia. En este sentido, el tipo de violencia sufrida por María Antonieta ni siquiera estaba contemplado como una figura penal diferenciada. Su experiencia muestra que el tema del abuso sexual intrafamiliar en México estaba arraigado y encubierto, lo que limitaba las posibilidades de mujeres como ella para solventar las coerciones sexuales por parte de un familiar. María Antonieta declaró que ella acostumbraba a atender a su hermano. En tal sentido, se convirtió en un objeto de desahogo sexual y amoroso en función de los derechos que él suponía tener sobre ella. En este contexto de inferioridad y de objetivación sexual femenina, así como de poca contención social y jurídica ante la violación sufrida, es que María Antonieta optó por disparar el gatillo. Ciertamente, muchas mujeres que han sufrido violencia sexual por parte de algún familiar no han llegado a disparar un arma. Sin embargo, María Antonieta contaba con pocas opciones para sortear el abuso sufrido. Ella quizás se hubiera resignado, pero el hostigamiento, las amenazas de que podían matar a su novio, la vergüenza por haber perdido la virginidad y el riesgo de ser despreciada por Jesús se fueron entrelazando en una cadena de complicaciones emocionales para ella. María Antonieta habló en 3 ocasiones durante su proceso. En sus respuestas, la joven buscaba explicar lo que había experimentado. Dijo que mató a Andrés porque él la había deshonrado y porque amenazaba constantemente con matarla a ella y a su novio. Dijo también que era mentira que se hubiera entregado a Andrés en un momento de ofuscación, que él la tomó por la fuerza aquella mañana y que desde entonces la hostigaba permanentemente. Señaló, finalmente, que obró maquinalmente aquel día del asesinato. Al producirse el disparo, sintió mucho nerviosismo, pero también se sintió satisfecha por haberlo hecho, pues consideraba que era un castigo por lo que su hermano le había hecho a ella. De ahí la insistencia por demostrar ante los jueces durante el proceso penal de que María Antonieta era una mujer honesta y de buenas costumbres. De otra forma, se podría dudar de la existencia de la violación y no se hubiese podido sustentar, como lo hizo la defensa, que el homicidio cometido por María Antonieta fue consecuencia de una inestabilidad emocional provocada por aquel abuso. Pero hubo otro incidente dentro de la familia que es necesario relatar. Este tuvo lugar entre la violación y el asesinato, un día en que Encarnación, el padre, decidió visitarlas. En aquella ocasión, María Antonieta era la única que se encontraba en la casa. Entonces, su padre la empezó a abrazar y a besar en la boca y en la cara, de tal manera que a ella no le parecieron besos paternales. Ella se desprendió de su padre y le llamó seriamente la atención, afirmando que su actitud no le parecía la de un padre. Encarnación, furioso, se retiró de la casa. Después de un par de intentos fallidos por intimar con su hija, Encarnación no las visitó más y poco después dejó de enviarles dinero. María Luisa reconoció ante el juez que su hija le había contado que Encarnación la besaba en forma inconveniente y ella le pidió que procurara cuidarse. Comprender exactamente por qué María Luisa no hizo más para proteger a su hija es muy difícil.
En términos generales, podemos deducir su reacción en función de lo que sucede al día de hoy en situaciones similares. Si nos vamos al entorno familiar, a estas familias donde la paternidad o el padre o incluso los varones o los hijos varones, sobre todo los más grandes, tienen autoridad, o sea, se vuelven la autoridad de la célula familiar. Bueno, en ese sentido, ¿no? Pues es que las mujeres de ese entorno familiar le pertenecen, digamos, ¿no? Idealmente quisiéramos que fuera en temas amorosos, de apoyo, de ayuda y demás. Pero bueno, hay ocasiones como en el caso de la vida de María Antonieta o como sucede hoy al día en muchas familias, la autoridad masculina tiene también las prerrogativas del uso de la violencia para ordenar esa célula familiar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las madres no ayudan o no se enteran de lo que le pasa a sus hijos, a los hijos que están siendo violentados, ya sea por el padre o por un pariente o quizá por hijos adultos? La madre podemos suponer que o bien no estaba enterada o cuando se entera y le dice a María Antonieta, procura cuidarte, en realidad es porque el varón es la autoridad económica, es decir, el varón, el padre les está mandando dinero, el padre también puede violentar a la mamá o la mamá tiene miedo o cierta incapacidad de enfrentar al padre y proteger a la hija. Puede ser todo eso, son hipótesis y exactamente en el caso de la familia María Antonieta no lo sabemos. Lo que es cierto y lo que podemos ver es que ciertamente hay una dependencia económica importante del varón y ese señor, Encarnación, aun cuando no vivía con ellas, era una autoridad para ellas. Entonces aquí lo que vemos es que se repiten círculos de violencia, que hay patrones y hay repetición de violencia. Lo que Gloria González López ha encontrado y que es muy probable que haya pasado es que muchas mujeres en las familias que no ayudan a niñas o a otras mujeres que están siendo violentadas al interior de la familia es porque han sufrido previamente cierto tipo de abusos, pueden ser abusos sexuales, abusos psicológicos, y lo que termina sucediendo es que hay una normalización o internalización de este tipo de autoridad masculina. Es decir, es un contexto que lo tolera y por eso nos queda un poco más claro que también se silencia, ¿no? Lo que pasa es que este silencio atraviesa el plano, o sea, familiar y llega a lo jurídico y a lo político, y allí es en donde se vuelve tremendo porque las niñas y las mujeres abusadas en un entorno familiar, como fue el caso de María Antonieta, no tienen dónde ir a solicitar ayuda. María Antonieta le dijo lo sucedido a los jueces, y estos inquirieron al padre. Encarnación aseguró que en efecto la agarraba y ella se le sentaba en sus piernas, pero en forma juguetona y con la mayor inocencia. Agregó que si había dejado de mandarles dinero para la renta, no fue por los motivos que decía su hija, sino porque desobedecieron sus órdenes y seguían hospedando a Andrés. Por su parte, para los magistrados María Antonieta había estimado erróneamente el cariño de su padre, en razón del intenso estado pasional en el que se encontraba por lo ocurrido con su hermano. Sin embargo, de esto se desprendía algo importante. Al conceder la existencia del abuso sexual, los magistrados asumen el hecho como el móvil del crimen. No obstante, y a pesar de haberle creído a María Antonieta que había sido violada por su hermano, de ninguna manera reconocieron el entorno de violencia sexual intrafamiliar al que estaba sometida y las escasas posibilidades que ella tenía, tanto en su familia como socialmente, de resolver esa situación. Para estos juzgadores no era admisible la existencia del deseo sexual entre familiares. En tal sentido, asumieron que los avances del padre no eran más que equívocas apreciaciones de la hija. Al hermano lo consideraron un delincuente atípico. Respecto a María Antonieta, estaban convencidos de que había sufrido alteraciones emocionales tras haber experimentado su primera relación sexual con violencia y con alguien con quien normalmente no hay deseos sexuales. Visto así, su reacción fue entendida más bien como del orden biológico antes que del personal y social. De esta forma se omitía la existencia de la violencia sexual intrafamiliar como un problema social, estructural y típico. En este momento se hace evidente la relación entre familia, cultura y Estado para perpetuar no solo la violencia sexual dentro de las familias, sino también las condiciones estructurales que fomentan esta violencia y esta vulnerabilidad, generando así una situación de normalización de la violencia sexual hacia las mujeres de las familias. En estas situaciones de abuso, normalmente se va acrecentando el propio abuso y llega a suceder algo que llaman técnicamente incestos en serie, yo diría violaciones o abusos en serie. Es decir, en donde un varón, ¿no?,
viola o abusa sexualmente de varias mujeres de su familia. Puede ser a la propia madre, una o dos hijas, etcétera, etcétera, ¿no? O al revés, o sea, una mujer abusada por varios varones de su casa. Puede ser un hermano, el padre, o dos primos y el hermano, etcétera. Entonces, eso se vuelve como común. ¿Por qué? Bueno, primero, en primer lugar, por la autoridad del varón sobre las mujeres, y en segundo lugar, porque la mujer se ha convertido en este objeto sexual del cual se pueden servir varios varones. María Antonieta rechazó francamente la situación de violencia sexual intrafamiliar que la sojuzgaba y encontró en el homicidio su mejor salida. En el proceso penal contra María Antonieta, sus abogados manejaron desde un inicio la hipótesis de que ella se encontraba presa de un miedo grave y de un estado mental alterado cuando disparó el arma. Pero este argumento debía demostrarse científicamente. Para ello se le hicieron durante esa primera etapa del proceso un estudio fisiológico y otro psiquiátrico. En ambos peritajes se le consideró una histérica con deficiencias hormonales, pero que contaba con plena conciencia de sus actos. Por ello, tras la sentencia de 13 años de prisión por homicidio calificado, su abogado apeló, buscando demostrar que la conducta delictiva de María Antonieta encuadraba con la figura penal de inimputabilidad por la inconsciencia. Solicitó que se le hiciera a su defendida un tercer estudio por otros 2 psiquiatras. María Antonieta fue trasladada al Hospital General para que los médicos le realizaran un estudio psicofisiológico. En ese tercer dictamen se estableció que sufría de algunos desajustes que provocaban reacciones conductuales exacerbadas ante estímulos externos que podían poner en riesgo su vida. Sin embargo, no desdibujaban su capacidad de razonar. En síntesis, María Antonieta era una mujer histérica pero con plena conciencia de sus actos. Pero la defensa insistía en encuadrar la conducta de María Antonieta en el artículo 15 del Código Penal. Este precisaba las condiciones en las cuales un acto delictivo se consideraba no imputable penalmente. En este sentido, el proceso judicial tocaba el terreno de lo emocional. Por ello, la defensa buscaba que un peritaje psiquiátrico pudiera establecer que cuando ella mató estaba fuera de toda conciencia y presa de emociones incontrolables. Los especialistas determinaron que la detenida, aunque en efecto era una histérica, justo en el momento del homicidio sabía perfectamente lo que hacía, por lo que no se encontraba bajo la influencia de un temor patológico ni de ningún trastorno mental de orden patológico y transitorio. Así, al no encontrar ninguna prueba científica que demostrase que en el asesinato de su hermano influyó un grave estado emocional en María Antonieta, los jueces le dictaron sentencia por homicidio calificado. Con ello, los jueces de primera instancia no solo desconocían que María Antonieta podía haber estado viviendo momentos de alteración emocional importantes, sino que aseguraban que había planeado con antelación el crimen contra su hermano. Aún así, se le solicitó al Tribunal de Segunda Instancia que se le hiciera a María Antonieta un estudio psiquiátrico para tener otra opinión. En su dictamen, los psiquiatras subrayaron la importancia de comprender el delito no solo en función del momento en el que se perpetró el homicidio, sino en relación con ciertos acontecimientos en la vida de María Antonieta que fueron afectando su estado emocional antes de la violación, con la violación y después de la violación. Los psiquiatras afirmaron que las reiteradas insinuaciones de su hermano para volver a abusar de ella fueron engendrando un estado patológico que en un momento dado estalló en una crisis, que nubló su conciencia, oscureció su intelecto y la llevó a cometer un acto por encima de su voluntad. Así, según este nuevo dictamen, aquel día al interior de la puerta, el desorden emocional que presentaba María Antonieta encontró un momento crítico. La insistencia de Andrés para que fuera su mujer, saber que éste estaba armado, las amenazas de muerte que éste profería contra ella y contra su novio, el hecho de encontrarse sola frente al hombre al que temía, engendraron en ella un temor grave y un estado transitorio de locura que hizo que en esas circunstancias obrara bajo la influencia de una fuerza superior. De acuerdo con este estudio, María Antonieta era presa de estados emocionales complejos y perturbados que desembocaron directamente en el homicidio. Sin reconocerse la existencia propiamente de la violencia intrafamiliar, al menos se entreveía la complicación psicológica que vivía María Antonieta en aquel ambiente familiar de terrorismo sexual al que estaba sometida. Había sido víctima de violación por parte de su hermano. Posteriormente, ese mismo hermano y su padre la amedrentaban sexualmente, en tanto que su madre no le creía o no hacía algo para protegerla. La intimidación del padre llegó al punto de dejar de enviar dinero. Al tiempo, su hermano la amenazaba con matar a Jesús, su novio. Con esos comportamientos, su hermano y su padre le recordaban constantemente que ella les pertenecía.
que de mantenerse reacio a sus peticiones, ella ponía en peligro la vida o el bienestar de más personas y por último, que era totalmente vulnerable ante ellos. María Antonieta estuvo 5 años 4 meses en prisión preventiva esperando sentencia definitiva. Entonces, su causa penal cayó en un impasse. La defensa solicitó en julio de 1937 testimonios de buena conducta de familiares, amigos y conocidos de María Antonieta, los cuales se anexaron al expediente hasta abril de 1938. Finalmente, el 9 de octubre de aquel año, el tribunal se reunió para dictar sentencia definitiva. En primer lugar, los magistrados consideraron que las conclusiones de los psiquiatras que consideraron que ella no debía ser castigada penalmente no estaban fundadas en hechos con valor científico. Sin desdeñar los orígenes del desorden emocional de María Antonieta, consideraban que al momento de cometer el asesinato ella tenía plena conciencia de lo que hacía. Aseguraron que no cualquier anormalidad mental podía ser considerada por la ley como excluyente de responsabilidad penal, sino solamente aquella que se caracterizaba por producir el efecto de la inconsciencia. Los magistrados prosiguieron a establecer una larga y profunda disertación en torno a las agravantes que conformaban el homicidio calificado. Buscaron establecer si el hecho sangriento había sido o no premeditado. Para ellos, no era posible que el homicidio hubiese sido planeado con antelación. Reconocían en ella más bien un grave estado de impotencia, a lo que se sumaban las amenazas constantes de que Andrés la mataría a ella y a su novio. Entonces, tampoco pudo haber existido ni alevosía ni ventaja, pues éstas tienen como condición de existencia la planeación, y, dado el estado emocional anormal que experimentaba María Antonieta, esto no era posible. Ella no tenía la capacidad racional para organizar el escenario ideal que le posibilitara asesinar a su hermano. De este modo, los magistrados dispusieron que el homicidio que cometió era simple y no calificado. Por ello, le otorgaron la condena más baja por este crimen, 8 años de prisión, pues además estimaron que ella no era una persona peligrosa y que iba a reinsertarse fácilmente en la sociedad. Sin embargo, en noviembre de ese mismo año, María Antonieta solicitó un indulto que le fue concedido. Por esto, dejó la cárcel el 13 de diciembre de 1939, después de 5 años y medio en prisión. Los 5 años y medio que tardó el sistema judicial mexicano de los años 30 en entender que la violencia que ella había ejercido había sido la respuesta a una larga cadena de abusos que ella había sufrido desde la infancia. Los 5 años y medio que tardaron María Antonieta y sus abogados en hacer visible ante los jueces y ante la sociedad una violencia que ella sufría todos los días. En el caso de María Antonieta nos queda claro, ¿no?, por qué el mutismo y la negación existía, era en la década de los años 30, y es un mutismo y una negación que se da en todos los ámbitos sociales, al interior de la familia, con los amigos, los mismos psiquiatras que pasan por el caso, los jueces, es decir, si bien le creen que fue violada, como ya se estuvo platicando aquí, también es cierto que no hay un mayor repudio a esa violencia sexual al interior de la familia. Se desconoce la posibilidad de la violencia sexual por parte del padre, y no es porque sean malos juzgadores o porque sean unos machos empedernidos, para nada. Es todo un sistema social que está estructurado de esa forma, y eso, por supuesto, hacía más compleja la situación para María Antonieta. Hubo que esperar prácticamente hasta los años 70 cuando tanto en México como en el ámbito internacional empieza a haber un mayor debate con respecto a la violencia contra las mujeres, digamos. Está el feminismo en los años 70, que no solo se da en México, se da en otras partes del mundo occidental, en Estados Unidos, en Europa, y esto se convierte en un terreno de mucho debate, en donde, por supuesto, el tema de la violencia sexual y la violencia sexual intrafamiliar y el derecho al cuerpo es parte de la agenda política de estas feministas, y que poco a poco va a ir interviniendo o va a ir impactando en la forma en la que se configuran leyes y se aplica la justicia, como ya lo comenté hace rato. No hay que olvidar que en 1974 es el Año Internacional de la Mujer, que se celebra aquí en México, y justamente pues eso genera una serie de debates en el país con feministas de otros lugares, y promueve la acción, la toma de las calles, la generación de artículos, de congresos y demás por parte de muchos grupos feministas diferentes, diferenciados, con propuestas muy particulares,
y promueve la acción de todos estos grupos en torno a los derechos de las mujeres. Eso, sin duda, va a llevar poco a poco a una mayor visibilización, pero no solo eso, a alarma y repudio ante la violencia sexual y sobre todo la intrafamiliar. Este podcast está siendo transmitido el día 1 de diciembre de 2022, 6 días después del Día Internacional por la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. Este día, como sabemos, sirve para denunciar las violencias de las que han sido y son objeto las mujeres en todo el mundo y para demandar políticas públicas que eliminen esas violencias. En este contexto, la dura experiencia que vivió María Antonieta Ramírez hace poco más de 80 años nos invita a reflexionar sobre los entornos familiares y sociales que, enraizados en el pasado, conforman nuestro presente. Cuando María Antonieta salió de la cárcel tenía alrededor de 25 años. Por aquel entonces no había centros de ayuda o de atención psicológica para personas que hubiesen sufrido violencia sexual intrafamiliar. Desconocemos cómo vivió el resto de su vida, si se casó con Jesús o con alguien más, si tuvo hijos, qué entorno familiar construyó, si volvió a ver a su padre, la manera en que articuló emocionalmente la experiencia de haber sido violada por su hermano. Sin embargo, la enseñanza que nos deja este trozo de su vida, pensando que puede ser el de miles de niñas, niños y mujeres en situaciones similares de abuso sexual intrafamiliar, es que el problema nos compete a todas y a todos y que no debemos pasarlo por alto. Reconocer que el presente que tenemos se debe al pasado y que desde este mismo aquí y ahora estamos construyendo nuestro futuro y el de quienes nos prosiguen es un paso importante en la forja de un camino hacia una sociedad más justa en la que niñas y mujeres puedan vivir una vida libre de violencia dentro y fuera de sus familias. Este episodio está basado en el segundo capítulo del libro Mujeres Criminales de la historiadora Marta Santillán Esqueda, publicado por Editorial Crítica en el año 2021. Con base en ese capítulo, el guión fue elaborado por Marta Santillán Esqueda, Amanda Rivera e Israel Rodríguez. En la locución me acompañaron Amanda Rivera, Karina Lira y Marta Santillán. El diseño sonoro y la edición estuvieron a cargo de Andrés Tulcanazo. En Históricas también colaboran Onyx Acevedo Frometa en el diseño gráfico, Sandra Torres en la coordinación de servicio social, Cristina Ceja en la estrategia de redes, Claudia Arriaga en la programación web y Raúl Navarro en la investigación iconográfica. Este podcast es parte del proyecto de comunicación pública de la historia del Instituto de Investigaciones Históricas de la UNAM. Si quieres saber más sobre esta y otras historias, puedes visitar nuestra página históricas.unam.mx. Puedes escucharnos en esta página o a través de las plataformas Spotify, Apple Podcast y YouTube. Síguenos en redes sociales como Históricas Podcast y comparte nuestros episodios. Yo soy Israel Rodríguez y los espero en el siguiente episodio de Históricas, el podcast de historia de la Universidad Nacional Autónoma de México. Hasta pronto.